¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo y se está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. El Dr. Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios, el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a continuar con este estudio tan interesante acerca de la futura ciudad mundial.
No cabe duda que el libro del Apocalipsis contiene aproximadamente 405 versículos, y de los 405 versículos del Apocalipsis, 42 versículos tratan con la ciudad de Babilonia. Si le agregamos a estos 405 versículos Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 16:19, los cuales mencionan también el futuro de Babilonia, tendríamos entonces 44 versículos de los 42 tratando con Babilonia, o sea, el 11% de todo el libro del Apocalipsis trata con la ciudad de Babilonia. Podemos pensar que este último el libro de la Biblia, como es el Apocalipsis, que nos revela el futuro, uno de cada 9 versículos menciona o está relacionado con la ciudad de Babilonia. Obviamente que Babilonia tiene, desde luego, pues un lugar en la mente de Dios, porque esta continuidad y esta consistencia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde ya vimos en el estudio anterior que en Génesis 10 fue la primera ciudad en ser construida por Nimrod. Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 10, y termina el libro de la Biblia con la ciudad de Babilonia. Así que por hace más de 150 años los estudiantes de las profecías bíblicas habían creído que el último dictador mundial iba a establecer sus cuarteles generales o su capital de trabajo en la reconstruida ciudad de Babilonia, que es actualmente la nación de Irak, la cual se encuentra a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad. Entonces, esta conclusión por la cual desde hace 150 años los escatólogos, o sea, los estudiantes que se han especializado en el estudio de las profecías bíblicas, han concluido realmente que cuando la Biblia habla de Babilonia, está relacionada literalmente con la nación de Irak. ¿Por qué? Bueno, lo podemos comprobar en primer lugar demostrando que cada vez que se habla Babilonia, se menciona de una forma sinónima o paralela la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Aquí ya el Espíritu Santo no nos deja ninguna ambigüedad, ninguna duda, porque está relacionando la ciudad de Babilonia con cierta región geográfica que aparece en cualquier mapa. Entonces, tanto los rollos antiguos, los pergaminos antiguos que mencionan la tierra de Sinar con S de Samuel, o la tierra de los caldeos, que es la tierra o el lugar geográfico donde los babilonios estuvieron levantando todo lo que es actualmente la nación, junto con Siria, que en el Antiguo Testamento pertenecía a la Mesopotamia, es la ciudad de Babilonia. Entonces, veamos rápidamente algunos pasajes para que veamos esta conclusión acerca de que la Babilonia del capítulo 18 del libro del Apocalipsis realmente va a ser los cuarteles generales del anticristo por un cierto periodo de tiempo, y que además es una ciudad literal. No es una metáfora. Dios nos libre de estar tratando de buscar comparaciones amarillistas o tratar de idealizar o espiritualizar Babilonia, etcétera, etcétera, porque es algo literal. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, hace 2750 años, el profeta escribió lo siguiente: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Ahora veamos la relación a través de la cual el profeta Isaías une a Babilonia geográficamente y proféticamente con los años o los últimos años de la tribulación en el mundo que describe el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 9: he aquí el día de Jehová,
recordamos, muy importante, que cada vez que la Biblia menciona el día de Jehová, es el día de la ira de Dios. Es el día que se describe casi o cubre los 7 años de la tribulación y parte del milenio. Entonces, siempre que veamos en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, el término el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la ira de Jehová se refiere a los 7 años de la tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel. Dice el versículo 9, Isaías 13, el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus moradores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si comparamos esto con Mateo 24, 29 en adelante, vemos que exactamente son las mismas señales del final de la tribulación en la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo 11, castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Versículo 13, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y así más adelante en el mismo capítulo 13, dice el versículo 19, regresando a mencionar Babilonia, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento o adorno de la grandeza de los caldeos, que es la tierra de Sinar, o donde se encuentra Irak, la tierra de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Vemos nosotros de una forma muy clara que esta descripción de Isaías, 700 años antes de Juan en el Apocalipsis, describe lo mismo. Si comparamos lo que acabamos de leer con Apocalipsis 18, del 1 al 3, es exactamente el mismo pasaje descrito por dos profetas de Dios, Isaías y el apóstol Juan. Veamos otro pasaje que vamos con mucho detenimiento y más adelante a estudiar, porque es algo maravilloso y es uno de los pasajes más claros. Repito, Zacarías capítulo 5 es uno de los pasajes más claros de todo el Antiguo Testamento, que si hubiera alguna duda de que Babilonia es una ciudad literal, este pasaje acabaría completamente con cualquier especulación. En Zacarías 5, versículos 5 al 11, se describe a un efa que el profeta Zacarías ve, y el efa, con E de Enrique, F de Francisco, A de Armando, efa, era la medida de grano que tenían antiguamente los judíos. Y aquí veo un efa, Zacarías, para resumirlo y no hacer más largo esto, metido entre una canasta de metal. Y esta canasta de metal encierra ahí lo que se llama la maldad del comercio, que es encerrada y llevada por dos mujeres con alas de cigüeñas. Dice el versículo 9, dos mujeres salían y traían viento en sus alas, con alas como de cigüeña, alzaron el efa, o sea, alzaron representando lo que es el comercio entre la tierra y los cielos. Escuchemos el versículo 10 y 11. Esto es un resumen rápido. Y digo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan el comercio? Versículo 11. Y él me respondió, para que les sea
edificada casa en la tierra de Sinar. Para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Esta profecía es asombrosa porque nos está mostrando que el comercio de los últimos tiempos será trasladado de un lugar a otro lugar, y este lugar final es la nación de Irak, que es la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar. Esto es increíble y nos muestra también claramente, ¿verdad?, que ahí esto es igual a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 nos describe a la Babilonia comercial, donde va a ser un centro comercial de riquezas, que todo el mundo va a basar ahí su comercio y todos van a hacer ahí las empresas, sus lugares donde van a plantar sus plantas de reproducción, etcétera, etcétera, y donde finalmente esta grande ciudad va a ser destruida por Dios. Entonces tenemos bastante información acerca de que podemos demostrar que cuando la Biblia habla en el Apocalipsis 18 de esta ciudad Babilonia, la comercial, se refiere a la ciudad literal de Irak en el tiempo moderno. Ahora, hace pocos años hubiera parecido muy raro que el centro comercial mundial pudiera regresar al Medio Oriente. ¿Dónde se encuentra ahorita el centro comercial? El lugar o los cuarteles generales de las finanzas internacionales, pues en Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Y muchos, cuando vinieron los ataques a las Torres Gemelas, recordemos el 11 de septiembre del 2001, estaban diciendo que Nueva York era la Babilonia de Apocalipsis capítulo 18, porque en una hora fueron derribadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nos adelantamos al tiempo de las profecías y nos reunimos versículos con versículo, precepto sobre precepto, línea sobre línea, nos equivocamos y nos adelantamos a comenzar a describir cosas que no han sucedido y que estamos equivocados completamente por la falta de paciencia en unir las demás piezas de la Biblia, porque la Biblia es la suma de la verdad. Hemos enfatizado e insistido en esto, que nunca la Biblia se puede interpretar sacando solamente uno o dos pasajes o versículos sin ver los contextos, no solamente del pasaje, sino también de otros profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque esto es lo que Dios ha escondido para nosotros, para que nosotros tengamos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y comenzar a buscar versículo con versículo y comenzar a unir las piezas y armar el rompecabezas para poder tener claramente un cuadro, sin lugar a dudas, que describa lo que el Espíritu Santo nos quería revelar. Entonces, desde hace algún tiempo, pues Irak vino otra vez a ocupar los encabezados y los medios de comunicación masivos del mundo. Desde 1990, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando el presidente George Bush, el papá, encabezó una coalición de 29 naciones autorizadas por las Naciones Unidas para sacar de Kuwait ¿a quién? Bueno, al famoso dictador que fue juzgado y ahorcado en la misma nación de Irak, Saddam Hussein. Ahí fueron las 24 naciones, sacaron a Saddam Hussein de Kuwait, que quería apoderarse y controlar el petróleo del Medio Oriente, y él salió de Kuwait, se escapó de que lo capturaran en Kuwait, regresó a Irak y entonces lanzaron otro ataque contra la nación de Irak, ya el hijo del presidente Bush, y entonces ya encontraron la historia nos lo dice, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, a Saddam Hussein escondido en 2-3 metros bajo tierra con unas barbas tremendas, llena de piojos. Lo capturaron vivo y lo juzgaron los mismos iraquíes que él había traicionado. Entonces,
Irak desde 1990-91 comenzó a cobrar otra vez un renombre en las páginas de los periódicos, repito, y de los medios de comunicación, porque antes de 1990 yo recuerdo que estaba en un seminario dando una conferencia de profecía a los estudiantes y les pregunté que si ellos sabían qué era Irak. Y saben ustedes lo que muchos me contestaron, que tal vez era el nombre de una medicina. O sea, ni siquiera Irak era antes de 1990 un lugar geográfico que pudiera ubicarse inmediatamente dentro del globo terráqueo, y llegaron al colmo de decirme, ¿verdad?, que parecía el nombre de una medicina. Pero después de 1990 hasta nuestros días, el siglo XXI que nos encontramos, el año 2221, ya Irak está en los encabezados cada semana en los periódicos, porque otra vez recordamos hace algunos años un grupo llamado ISIS, grupo terrorista, financiado por Irán y con bases en el Líbano, comenzaron otra vez a tratar de desenterrar el antiguo imperio otomano turco y establecer el califato en todo lo que es el Medio Oriente, principalmente Siria, que fue una de las ciudades, Alepo y Bagdad en Irak, que comenzaron a tratar ellos de establecer bases para llenar el Medio Oriente con la rama de los islam que se llaman los sunis, porque el islam tiene dos ramas, los sunis y los chiitas. Entonces el grupo de ISIS pertenecía a los sunis y ellos trataban de que todos los musulmanes del Medio Oriente que no fueran sunis fueran muertos. Entre ellos mismos se comenzaron a matar y comenzaron a tratar de provocar una guerra al mundo. Secuestraron a un avión a un piloto de Jordania, a otro de Rusia, y la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo este grupo de ISIS está tratando de atraer la guerra contra ellos y el odio del mundo contra ellos? Porque esto precisamente era su objetivo, de acuerdo a la escatología del Islam y de los sunis. Cuando el mundo se encuentre en una convulsión de guerras, va a aparecer de repente el Mahdi o el 12º imán. ¿Qué es el Mahdi? Bueno, el Mahdi es el Mesías para ellos, para el mundo del Islam. Tanto los musulmanes como los judíos ortodoxos están esperando un Mesías. Esto es muy interesante. Podemos darnos cuenta que es muy importante que nosotros nos ubiquemos y podamos entender las profecías, porque este famoso Mahdi pues no es más que un anticristo, ¿verdad? Porque cuando él aparezca, que va a ser el Mesías de ellos, para los cristianos será el anticristo. Entonces, pues ya los ISIS han ido poco a poco desapareciendo y los han ido poco a poco quitando, pero es el mundo al que nos estamos enfrentando actualmente. Entonces vemos que esta es la razón por la cual algunas naciones del Medio Oriente tienen tanto poder y tanta influencia, tanto política y económicamente, en el siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, sencillamente pues ya nos damos cuenta que en medio de Irak, de Siria, de Irán, de Arabia Saudita, toda esta región del Medio Oriente, se encuentra casi el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces es lógico que este lugar geográfico, el Medio Oriente, donde está Siria, Irak, Irán, sea la manzana de la discordia, tanto de Rusia como de Estados Unidos y de la China últimamente, y Corea del Norte, que pues quiere jugar algún papel preliminar ahí antes de que venga un holocausto, porque es, de acuerdo a la Biblia, lo que se avecina muy pronto, una guerra tremenda en el Medio Oriente. Entonces vemos nosotros que la Biblia nos revela bastante información en el libro del Apocalipsis acerca de esta gran ciudad Babilonia, y como vamos a ver es la ciudad o la capital mundial en los próximos meses o años, no estamos seguros, pero ya estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos del famoso futuro dictador mundial, el anticristo.
Vayamos ahora rápidamente al libro del Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, y tratemos de observar en algunos versículos que la información que el Espíritu Santo nos revela acerca de Babilonia. Porque en el capítulo 17 tenemos a una Babilonia religiosa y en el capítulo 18 a una Babilonia literal, comercial, que será Irak. En el capítulo 17 no hay ningún lugar a dudas que la palabra Babilonia, que significa Babel, lo vimos en el estudio anterior, que aparece en Apocalipsis 10, versículo 8 al 10 y Apocalipsis 11 con la Torre de Babel, viene de la palabra Babel. Babilonia viene de Babel. Ese es el nombre original. Y la palabra Babel significa confusión. Entonces, el Espíritu Santo, al terminar la Biblia, resume la confusión religiosa del mundo entero, de todas las religiones, en una ciudad, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la Babilonia del capítulo 17 del Apocalipsis, tampoco tenemos ningún lugar a dudas porque la Biblia nos los muestra claramente la ubicación de esta Babilonia simbólica religiosa y por qué se le llama Babilonia al sistema religioso que va a ser formado con la unificación de todas las religiones y es lo que se llama el ecumenismo dentro de algunos términos de la teología. Cuando hablamos de un movimiento ecuménico, que lo vas a escuchar o está ya muy de moda, estamos hablando de un movimiento que el Papa Juan Pablo II en los 90s comenzó a formar. Todas esas cosas han llevado una preparación hasta donde nos encontramos ahorita. Y el Papa Juan Pablo II comenzó a tratar de unir a todas las religiones. Y hubo una reunión en una ciudad llamada Isis, precisamente en Italia. Y juntó el Papa Juan Pablo II a brujos, a líderes musulmanes, a griegos ortodoxos, a hindúes, a católicos. Bueno, juntó todas las religiones que él pudo para que oraran todos juntos por la paz del mundo. Con esa bandera se levantó el pretexto o la excusa para unir a las religiones. Unámonos todos porque todos somos uno y todos tenemos el mismo Dios. Y este movimiento ecuménico lo ha continuado, pero con muchísima más fuerza, el Papa actual Francisco. Entonces vemos nosotros de qué forma las religiones son sistemas. Esto es muy importante. Todas las religiones, la que tú me quieras mencionar, inclusive el comunismo, la ideología del comunismo está clasificada como una religión. Entonces no necesariamente, esto es una gran equivocación de periodistas y de autores y de escritores, que cuando decimos religión, unimos o está unida la palabra Dios. No es así. Cuando hablamos de religión estamos hablando de ideologías que pueden tener a Dios y no a Dios. Un ejemplo, no solamente el comunismo, el budismo. El budismo es una religión atea. Increíble, ¿verdad? Pero está considerado el budismo una religión. Aunque los budistas no creen en ningún dios, Buda no creía en ningún dios, simplemente es una disciplina espiritual que comenzaron a desarrollar para buscar la negación del sufrimiento y la negación de uno mismo para poder encontrar la felicidad. Así que cuando hablamos de religión no necesariamente estamos hablando de Dios, repito, porque el budismo no tiene a Dios, el comunismo no tiene a Dios, el comunismo puro desde luego, con las bases en el darwinianismo, en el materialismo y en el humanismo. Entonces, cuando hablamos de una confusión religiosa, estamos hablando de una confusión no solamente religiosa, sino también de carácter filosófico. O sea, la mente del ser humano está oscurecida, de acuerdo a la Biblia, y el ser humano en la oscuridad en la que vive, estamos tratando, ¿verdad?, de alguna manera como en Génesis 11, la Torre de Babel, de llegar al cielo por nuestros esfuerzos o comunicarnos con el más allá o tener contacto con espíritus como los indígenas que son los verdaderos
fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, los Sioux, los Cherokee, los Apaches, todas estas tribus en Estados Unidos eran espiritistas. Creían que los espíritus estaban en los árboles y se comunicaban con los espíritus y ofrecían, ahora sí podríamos llamarle tipo de misa negra, ¿verdad? Aunque no era una misa, pero se reunían para ofrecer humo negro a los espíritus, invocar a los espíritus. El ser humano es espiritual desde que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero como el ser humano no conoce el camino verdadero, ni quiere aceptar que Jesús es el que vino del cielo a mostrarnos cómo acercarnos al Dios verdadero, pues el ser humano está confundido. Y así termina la Biblia, en confusión filosófica y religiosa. Así va a acabar la humanidad. Y dice rápidamente en Apocalipsis 17, versículo 18, hablando de la ramera o de esta Babilonia religiosa, y la mujer que has visto, o sea, la ramera, que el ángel le enseñó a Juan con una descripción de una ramera, es la gran ciudad. El Espíritu Santo nos está revelando que esta ramera, este sistema religiosa, es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esta conjugación de verbos en este versículo 18, en el original griego, nos están hablando de un presente continuo. Es una ciudad que reina, o sea, que está reinando sobre los de la tierra. Y en el tiempo de Juan no hay ningún lugar a dudas que la ciudad que reinaba, que gobernaba al mundo antiguo, era la ciudad de Roma. Así que vemos que Roma se va a encontrar con una ciudad que ahorita es el Vaticano, que describe claramente las abominaciones y la perversión del cristianismo, el adulterio del cristianismo a través de la religión católica, apostólica y romana, porque es una desgracia lo que hicieron con 36 herejías cuando se cerró la Biblia por el primer Papa, hasta 1961, Segundo Concilio Vaticano, que el Papa Juan XXIII comenzó a leer la Biblia. Durante más de casi 1500 años la Biblia fue prohibida y se introdujeron más de 36 herejías. Sabemos rápidamente, ¿verdad?, que Martín Lutero la descubrió 1615, 1625 aproximadamente, y Lutero volvió a desenterrar otra vez las escrituras y comenzó otra vez un movimiento espiritual donde actualmente se conoce como movimiento de las iglesias, les llaman protestantes porque protestaron contra el papado, y también ahora en el siglo XX iglesias evangélicas cristianas. Muy bien. Babilonia tendrá una influencia religiosa mundial tremenda, la Babilonia religiosa simbólica que tendrá sus cuarteles generales en el Vaticano. Babilonia y el anticristo están íntimamente conectados el uno con el otro, porque en Apocalipsis 17, del 3 al 5, ojalá que todos tengan su Biblia, muy importante en estos estudios que tú tengas tu Biblia abierta delante de ti. Apocalipsis 17, del 3 en adelante, vemos nosotros que la bestia es el anticristo y la mujer, el sistema religioso, la gran ramera, está montada sobre la bestia, dándonos a entender el Espíritu Santo. La bestia es el anticristo y lo dice el Apocalipsis 17, la mujer es el sistema religioso, simbolizando que el sistema religioso por un periodo de tiempo va a estar conectada con el anticristo y gobernando políticamente el sistema religioso al sistema político, que es lo que siempre hemos visto. Cuando crucificaron a Cristo, el sistema religioso eran los fariseos, el sistema político, Pilato. Y cuando Pilato, el sistema político, sacó a Jesús, ¿se acuerdan del pretorio romano? ¿Qué quieren que haga con él? El espíritu religioso gritó: crucifícale, crucifícale, crucifícale. El sistema religioso gobernó al sistema político y dominó al sistema político, y Pilato, el sistema político, cedió y les entregó a Jesucristo. O sea, no es nada nuevo. A través de la historia hemos visto el poder tan grande religioso que ejercen sobre los políticos o sobre las naciones.
y se vuelve a repetir. Vemos también que la Babilonia se convertirá en el centro comercial del mundo. Es Apocalipsis 18, del 9 al 19. Ya la Biblia nos muestra que han fornicado, es otra ciudad, los reyes de la tierra, parándose por el temor de su tormento, y gritarán: ¡ay de la gran ciudad de Babilonia! Porque en una hora vino tu juicio. Será destruida, igual que la ciudad religiosa, el Vaticano va a ser destruida por el gobierno del anticristo. Apocalipsis 17, 16 y el capítulo 18 del 8 al 10. Y finalmente la economía del mundo, de estas dos grandes urbes, tanto el Vaticano como la ciudad de Irak, serán destruidas en la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ahondar y vamos a profundizar un poco más en el próximo estudio, y les aseguro que vamos a seguir escudriñando las Escrituras y sacando verdades maravillosas que están relacionadas con todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Nos estamos acercando a la culminación, al final de la historia, mucho más rápido de lo que nos habíamos imaginado. Por lo tanto, velemos y seamos sobrios, y que el Dios de esperanza los llene a todos ustedes de gracia y de poder, y que les llene en su creer y en su fe que tienen en la palabra de Dios, para que el Dios de esperanza los fortalezca mediante el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.